Que nuestro buen Dios continúe bendiciendo a los oyentes de este espacio en Colombia y en el mundo. Es un honor y un gran placer saludarlos esta mañana y es consolador seguir confirmando que Dios en este tiempo de una manera muy especial está obrando, que está trabajando de tantas maneras nuestras vidas, que nos está despertando conciencia como nunca antes lo había hecho y que nos está llevando a entender el verdadero valor de la iglesia, lo significativo de cada uno de los que están a nuestro alrededor y nos está dejando ver que ser verdaderamente cristianos está más allá de lo circunstancial. Quiero invitarlos inicialmente para que tengamos la lectura de la palabra y que ubiquemos el Evangelio según Juan en el capítulo 16 a partir del versículo 28. Hago la lectura a favor de todos ustedes. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Le dicen los discípulos, ahora sí que hablas claramente sin usar parábolas. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no hace falta que nadie te pregunte. Por eso creemos que vienes de Dios. Él les contestó, ¿ahora creéis? Mirad, llega la hora, ya ha llegado, en que os disperséis cada uno por su lado y me dejéis solo. Pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Os he dicho esto para que gracias a mí tengáis paz. En el mundo pasaréis aflicción, pero tened ánimo, que yo he vencido al mundo. Tal vez estamos acostumbrados a acomodar las cosas desde el territorio de las conveniencias, en relación con lo que circunstancialmente se nos presente, y quizás no somos personas que en el Espíritu de Dios tengamos la habilidad de ver la vida como un plan mucho más amplio de lo que nos está pasando en un determinado momento. La verdad es que no tenemos ni la menor idea de a dónde va a parar esta situación. Y con eso a veces hasta nos olvidamos de dónde venimos. No podemos desconocer que Dios ha hecho cosas maravillosas en nosotros y que nos correspondió vivir una situación muy complicada en el tiempo presente. Y es posible que con todo esto muchos hayan perdido la memoria y también es muy probable que otros tantos hayan perdido la esperanza. A lo mejor habrán quienes han olvidado que Dios ha hecho grandes cosas y no importa lo que nos pase hoy, nosotros debemos tener suficientes razones para estar agradecidos con nuestro Dios. Los planes de Dios, queridos hermanos, no se agotan en una semana, en un mes o en un año. Los planes de Dios son eternos, de manera que cuando Dios pensó en nosotros, nos diseñó con una dimensión de eternidad. No pensó en nosotros diciendo, voy a darles una semana de bendición o voy a concederles un año muy bueno. Esas son dimensiones humanas temporales que a veces son muy engañosas. Cuando Dios pensó en nosotros, pensó en darnos una vida con sentido eterno. Por eso las circunstancias van y vienen, pero el programa de Dios sigue. El cielo y la tierra van a pasar, pero los propósitos de Dios, la palabra de Dios, los programas de Dios permanecerán para siempre. Así que Dios nos invita a que nos ubiquemos en las dimensiones de lo divino, que podamos ubicar nuestras mentes de la misma forma como se ubicó de una manera tan especial Jesús. Jesús logró dimensionar su vida en los presupuestos divinos. Alcanzó a entender el programa eterno de Dios con los seres humanos como ningún hombre lo había hecho hasta ese momento y como ningún hombre lo ha hecho hasta ahora. Jesús desarrolló esa gran habilidad de ver la vida con las implicaciones eternas que tenía el diseño original presupuestado por el Padre. Y en esa conversación que sostiene Jesús con los discípulos, que se presenta en el Evangelio de Juan, que leíamos al inicio, el Maestro presenta su vida contemplada siempre desde la visión del Padre. Entiende que viene de Él, que va a estar un tiempo breve en este mundo. Descubrió que por las circunstancias lo iban a dejar solo, pero sabe que Dios está allí, está convencido de que Dios estará siempre con él y que al final tendrá que volver al Padre. Lo circunstancial a Jesús
nunca le quitó el enfoque del plan eterno de Dios con los seres humanos. Por eso les expresa a los discípulos: os he dicho esto para que gracias a mí tengáis paz. Diciéndolo de otra manera, les ha expresado que con el ejemplo de su ubicación a nivel existencial, con el entendimiento del plan eterno en sus vidas, Él sabe que Dios no se queda solo en lo momentáneo, que Dios no está con nosotros solo en lo transitorio. Les pide que logren tener paz, que desarrollen reposo, que desplieguen en cualquier circunstancia calma, que tengan quietud, y los ubica en la realidad de la circunstancia temporal. En este mundo pasaremos aflicción, y en la vida sufriremos de muchas maneras, mis hermanos. En este espacio dimensional humano no hay manera de no tener dificultades, y eso es una verdad y es una realidad. Esta situación del coronavirus que hoy por hoy estamos viviendo no estaba en el presupuesto de nadie. No estábamos preparados para esto que se nos vino encima, y esta situación nos debe de ubicar en la dimensión existencial eterna que Dios tiene con todos nosotros. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero concluye con un grito muy especial, que a pesar de la crueldad de las tribulaciones, tengan ánimo, y termina diciéndoles a los discípulos: yo he vencido al mundo. Ese es Jesús. Jesús es el Señor, y es el Señor confirmado desde los cielos por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús es el hecho más importante de toda la historia de la salvación. Es por eso el hecho central del cristianismo, porque es el acontecimiento decisivo en la existencia de Jesús y en la vida y en la fe de todos nosotros los cristianos. Tan decisivo es que la resurrección ratifica el plan eterno de Dios con todos nosotros. Estamos viviendo una circunstancia de mucha aflicción, de mucha contrariedad, de mucha expectativa de futuro. Y hay una canción que tal vez el compositor toma del texto del Salmo 46 como referencia y que lo inspiró para expresar que Dios es todopoderoso, que siempre Él será el Señor, que Dios no depende de un factor o de una condición especial, que no importa la estación del año, la circunstancia, incluso a Dios no le afectan las equivocaciones nuestras. Aunque tiemble el universo, cita la canción, Dios sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Para Jesús no fue difícil entender todo esto, mis hermanos. Esa dimensión real de Dios, ese poder desplegado como recurso para hacer sustento en medio de las aflicciones. Jesús logra situar su existencia en la posibilidad de que Dios no cambia, de que sus planes no se modifican, de que la vida humana para Dios se diseñó originalmente en una dimensión eterna. Y Jesús aplicó lo que expresa precisamente ese salmo. Vivió sus aflicciones confiado, descubrió que Dios era su amparo y su fortaleza, pasó por este mundo sabiendo que Dios era su pronto auxilio en las tribulaciones, y como una realidad existencial le dice a sus discípulos: en el mundo pasaremos por múltiples aflicciones, pero tengan paz, confíen que con el descubrir de la manera de cómo Dios nos creó, podemos vencer cualquier condición de este mundo, porque hay garantías en Él, garantías eternas, porque Dios es todopoderoso Dios. Jesús le expresa eso a sus discípulos, y hoy por medio de su palabra a nosotros también se nos invita a ubicarnos existencialmente de la misma manera, a ubicarnos con esta perspectiva, a situarnos como cristianos que estamos desarrollando esta dimensión de poder ver que nuestra existencia la veamos con la óptica de Dios, que enfrentemos nuestras situaciones con la extensión de la eternidad, que no sucumbamos por las circunstancias, sino por el contrario, que seamos vencedores en este mundo como lo hizo Jesús.
Y todo esto puede llevarnos a preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cuál fue el método efectivo para que en medio de tantas aflicciones Él pudiera ubicarse en esa visión de eternidad y salir vencedor? Tendríamos que mencionar, mis queridos hermanos, que Jesús, en la circunstancia más agresiva que tuvo que afrontar, dice la palabra del Señor, que se alejó a orar. Ahí está expresado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, a partir del versículo 39. Dice que Jesús se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando terminó se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús siempre tuvo presente que la manera más efectiva para superar las circunstancias de este mundo y salir victorioso, ser vencedor, era preguntándole al Padre. Y eso es lo que hace según este texto. Dice que estando ya en agonía, oraba, que oraba más intensamente. Y Lucas describe allí una situación muy especial de esta oración de Jesús presentada en el Getsemaní. Menciona que mientras Jesús oraba, un ángel del cielo apareció para fortalecerle. Es una figura en la que el escritor hace alusión en este evangelio, y es una figura muy particular y muy especial. Ángel, que se deriva del griego angelus, que quiere decir mensajero. Y en este pasaje esto es muy relevante, porque para el escritor la importancia de este ángelus, de este mensajero, no se encuentra en su apariencia. La importancia no está ni siquiera en el nombre del ángel, sino que lo importante de todo esto es el mensaje que trae. Y aunque nosotros desconocemos los detalles de este mensaje que recibe Jesús de los cielos, al recibir este mensaje, se nota que sale del lugar fortalecido, renovado, sale para afrontar la situación que debía enfrentar con gallardía, y acto seguido se acerca a sus discípulos que se quedaron dormidos por la angustia. Ellos estaban sobrecogidos por la tristeza y Él les recomienda el mismo método efectivo. Oren, oren para que no caigan en tentación, oren para que las circunstancias no los haga desfallecer, oren para recibir de Dios mensaje certero y oportuno, oren aún en medio de la agonía y las circunstancias temporales humanas, oren más intensamente para que puedan conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros también descubramos todo esto, mis hermanos, que podamos entender el valor eterno de nuestras vidas. Eso que descubrió Jesús en medio de las circunstancias más difíciles. Y nosotros también debemos preguntarle al Padre, debemos preguntarle cuál es el mensaje, qué es lo que quiere decirnos, cómo podemos ubicarnos a nivel existencial en esa dimensión de eternidad para que podamos ser vencedores en estas circunstancias, teniendo claro que la eternidad está en el plan de Dios y que está desde el diseño original. Debemos orar, mis queridos hermanos y amigos. Debemos orar al Dios que le dio claridad de eternidad a Jesús, el Dios que le dio la revelación de la eternidad a los apóstoles y el Dios que está esperando que nosotros, con todo este recurso que tenemos por medio de la Iglesia, nos ubiquemos también en esta dimensión eterna de la vida. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que en medio de este conflicto y en estas circunstancias se convierta Él también en nuestro reposo, que podamos descubrir en Él
el auxilio en medio de esta circunstancia, que podamos verlo todopoderoso Dios, el Dios eterno que está con nosotros para hacernos vencedores. Oremos, mis queridos hermanos. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos permites entender, porque nos enfrentamos a una demanda que tal vez sobrepasa nuestras fuerzas, y por eso solo la confianza en ti nos debe dejar pensar que hay alternativas, que este mundo necesita conocerte y que nosotros debemos desarrollar la verdadera dimensión de la eternidad para ser efectivos, Señor. Que desde la visión de cómo tú nos ves y cómo nos diseñaste, podamos nosotros decirle al mundo que hay alternativas. Te pedimos fortaleza en esta situación. Requerimos de tu asistencia para recobrar ánimo, para que podamos permanecer en paz. Ayúdanos, Señor, a verte como el pronto auxilio que podemos solicitar en medio de estas dificultades, que podamos experimentarte poderoso, soberano en medio de lo que nos pueda aquejar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos, que desde esta experiencia, Señor, podamos desarrollar la visión eterna de nuestra existencia por encima de las dificultades temporales que podamos estar atravesando. Que podamos decir que en esta época, Señor, en estas circunstancias, tú estás dando salvación y que estamos dispuestos a abrir los corazones para que tú te expreses poderoso y que la obra tuya se haga perfecta por medio de nosotros. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por el modelo que tenemos en Él, gracias por su inspiración, por su aporte de contenidos de vida incomparables. Gracias porque en Cristo Jesús nos has dado alternativas para despertar a esta dimensión de la vida eterna. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.